El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación del Libro. En esta ocasión, la obra que nos reúne, publicada en el 2025 en formato digital de acceso abierto, bajo el sello editorial de esta universidad, lleva por título Una aventura llamada Teatro y Diversiones Públicas, Aguascalientes 1900-1925, de Julieta Carolina Orduña Guzmán y Clara Elizabeth Martínez Gómez. En el panel, acompañando a las autoras en esta presentación editorial, se encuentran presentes el doctor Luciano Ramírez Hurtado y el maestro Martín Octavio Layune González. Agradecemos su presencia y nos complace contar con su participación. Antes de cederle las palabras, me permito dar lectura a una breve semblanza de quienes conforman el panel. Doctor Luciano Ramírez Hurtado. Es doctor en Historia del Arte por la UNAM, profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus principales líneas de investigación son la historia del arte, historia de la prensa e historia política de Aguascalientes y México en los siglos XIX y XX. Autor de 10 libros completos, 2 en coautoría y coordinador de otros 7. Ha publicado capítulos de libros y trabajos de investigación histórica. Es miembro corresponsal nacional en el estado de Aguascalientes de la Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Real de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, miembro del Comité Editorial de Bibliología Mexicana. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Tenemos también la presencia del maestro Martín Octavio Layune González. Es licenciado en Artes Escénicas para la Expresión Teatral por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la maestría en Teatro y Artes Escénicas por la UNIR México, máster en Estudios Avanzados de Teatro por la Universidad Internacional de La Rioja. Es profesor investigador en la licenciatura en Actuación de la UAA desde el 2011. Fue profesor del Instituto Cultural de Aguascalientes del 2001 al 2022. Es actor desde 1996. En sus inicios, formó parte de diversas agrupaciones locales y participó en diversas áreas como actor, iluminador, sonorizador, músico y asistente de dirección. Posteriormente, fundó la compañía Lotería Teatro en 2007. Con la que ha dirigido y producido más de 40 espectáculos que ha mantenido a la compañía en permanente presencia dentro de la escena hidrocálida. Ha impartido talleres, cursos y cátedra sobre teatro en varias instituciones educativas y culturales, así como en encuentros de artes escénicas dentro y fuera del país. Ha tenido presentaciones artísticas y académicas en gran parte de México, así como en Cuba, Perú, Argentina, Paraguay y Chile. Es especialista en teatro callejero y popular. Mantiene activo desde el 2014 un espacio escénico llamado Las Tablas Teatro Estudio y constante actividad de espectáculos propios e invitados. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Bienvenido. Las autoras Julieta Carolina Orduña Guzmán y Clara Elizabeth Martínez Gómez. Ellas son periodistas e investigadoras teatrales desde hace 3 décadas, contribuyendo con temas actuales e históricos del teatro en Aguascalientes, así como en la cartelera en diarios y revistas locales, como Tiempo de Aguascalientes, La Jornada, El Heraldo, entre otros. En publicaciones regionales como Ventana Interior y nacionales como Paso de Gato, así como en páginas web
y en boletines del Archivo Histórico del Estado de Aguascalientes. Desde hace 23 años son cofundadoras, productoras y conductoras del programa radiofónico A Escena, medio dedicado a la promoción y difusión del arte escénico en Aguascalientes, en el que también realizaron 2 temporadas en TVUA. Coautoras del libro Una aventura llamada Teatro, Aguascalientes en el siglo XIX, presentándose en el Estado, así como durante la Muestra Nacional de Teatro de San Luis Potosí, en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México y en la Secretaría de la Cultura y las Artes en Yucatán. Colaboradoras en los anuarios teatrales que edita el FONCA, el IMBA y CITRU, con la correspondiente a Aguascalientes. Invitadas a la Reunión Nacional de Críticos de Teatro, realizada en Pátzcuaro, Michoacán, y a la Muestra de Jóvenes Dramaturgos, organizada en Querétaro. Colaboradoras del libro La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Memorias, Imágenes y Documentos, con el tema El Teatro Morelos, recinto oficial de la Convención de Aguascalientes. Coautoras del libro Memoria sobre los 20 años del programa radiofónico A Escena. Debido a su gran interés por las artes escénicas del país y la representación de Aguascalientes con algunas de las obras en la Muestra Nacional de Teatro, acudieron como observadoras y periodistas en las muestras de Monterrey, Mérida, Guadalajara y Jalapa. Dictaron la ponencia Entre faldas y telones en la reunión de la Red de Mujeres de Teatro. Investigación histórica que realizaron sobre las mujeres que hicieron teatro en Aguascalientes a principios del siglo XX. También acudieron a Zacatecas y a Aguascalientes. Transmitieron en vivo en su programa radiofónico A Escena desde la Muestra Nacional de Teatro. Realizaron la publicación digital Así la vive Aguascalientes, memoria de la 36ª Muestra Nacional del Teatro. Y finalmente, realizaron la cobertura periodística de la Muestra Nacional de Teatro en León, Colima, Torreón y la más reciente en Cancún. Bienvenidas, un aplauso por favor. Pues bien, sin más preámbulo, les doy el uso de la voz para dar pie a esta presentación. Muchas gracias por su asistencia. Comenzamos. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer la invitación que me hicieron Julieta y Clara para presentar este muy interesante libro aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, mismo que disfruté enormemente su lectura. Este libro tiene su antecedente en otra obra de las mismas autoras que lleva por título, ya lo escuchamos, Una aventura llamada Teatro, Aguascalientes en el siglo XIX, publicada hace poco más de 2 décadas bajo los auspicios de Escenología AC. Desde luego que guarda también una estrecha relación con una tesis muy consultada, como lo es la de Vicente Agustín Esparza Jiménez, titulada Las diversiones públicas en la ciudad de Aguascalientes durante el Porfiriato en busca de la modernidad, defendida en el 2007 en el Colegio de San Luis. Lo primero que salta a la vista después de leerlo es que se trata de un texto estupendamente documentado. Para realizarlo, Julieta y Clara acudieron a los archivos locales como el Histórico del Estado y el General Municipal. La consulta de las actas de Cabildo también les fue de gran utilidad, así como el archivo de Escenología y el programa radiofónico A Escena, que ellas conducen y producen desde hace ya muchos años por Radio UAA. Pero también hurgaron en el Archivo General de la Nación, revisaron medio centenar de libros, 9 páginas electrónicas y 16 periódicos y revistas de la época. La hemerografía les arrojó muchísimos datos e información sumamente valiosa. Realizaron 3 entrevistas, una a don Alejandro Topete del Valle, en paz descanse, y 2 más a Carolina Castro, a Carito Castro. Como buenas investigadoras serias que son, van poniendo a pie de página las fuentes consultadas y a lo largo de sus capítulos acumulan
674 notas a pie en total. Estamos hablando, por lo tanto, de un volumen bien nutrido, sólido y bien apuntalado. No les preocupan los marcos teóricos ni hacen profundos análisis, pero tienen un método bien definido. Ambas egresadas de la carrera de comunicación saben comunicar y por eso su lenguaje es llano, sencillo, sin rebuscamientos. Se dirigen al gran público, a los amantes del arte en general. Esta obra es, en esencia, una crónica y no tiene mayores pretensiones. A Julieta Orduña y Clara Martínez, amantes del teatro, les importa sobre todo el poder transformador del arte, en especial el de las artes escénicas. Su objetivo es recuperar ese legado, esa herencia y esa riqueza cultural que tiene Aguascalientes. Por esas páginas desfilan nombres de asociaciones y agrupaciones, de obras de teatro dramático, de óperas, de compositores clásicos, primordialmente italianos como Giuseppe Verdi o Giacomo Puccini, de zarzuelas, de revista política, del llamado teatro obrero de corte anarcosindicalista con propósitos de crear conciencia social y política en la posrevolución. Asimismo, Clara Martínez y Julieta Orduña nos hablan de las compañías nacionales y extranjeras que hacían giras por el país, sus repertorios, de los actores y actrices que se presentaban principalmente en el Teatro Morelos y cada vez menos en el Teatro La Primavera. Este era de propiedad privada, se ubicaba a un costado del Jardín de San Marcos, donde hoy está el Colegio Portugal. No dejan de lado la recepción que el público y la crítica les hacían, si gustaban o no, si les parecía indecente y vulgar, o por el contrario consideraban ayudaba al orden moral de la sociedad. En ocasiones, los críticos, periodistas y reporteros trataban a los actores y actrices lo mismo que a los y las cantantes con verdadero rigor. Se fijaban en el vestuario e indumentaria, en las voces, en los diálogos, en la decoración, en la música, en la producción, en la representación, en el repertorio, en las actuaciones. Podían tildar las puestas en escena de aburridas, enfadosas, tediosas, canzonas, insípidas y convencionales, o por el contrario, de divertidas, agradables, ligeras, exquisitas e interesantes para el culto público aguascalentense. Desde luego que el propósito de las compañías, como toda empresa comercial que presta sus servicios, era hacer negocio. De ahí que se publicitaran abonos para asistir a determinado número de funciones o tandas. Las empresas no siempre ganaban dinero. En ocasiones salían perdiendo, sobre todo si se presentaban costosas obras de ópera en que la prima donna exigían elevados salarios y las entradas eran raquíticas. Una queja recurrente es que había buenas puestas en escena, pero el público no siempre acudía como se esperaba. Las autoras mencionan otra estrategia mercadológica de la que echaban mano los propietarios de los espectáculos, tales como carteleras en mamparas o lonas pegadas en paredes, hasta anuncios de periódico, o bien gritones disfrazados deambulando por las calles, haciéndose acompañar de campanillazos. Las compañías iban y venían, hacían giras, se recomponían y podían volver tiempo después con renovado repertorio. Pero también hubo casos en que la intención era reunir fondos para beneficio de personas, instituciones y una que otra causa social o por necesidad, pues entre los actores puede haber solidaridad para con sus prójimos, ya sea cómicos, cantantes, actores, actrices. Se recaudaban fondos para ayudar a damnificados, para sus colegas en desgracia, para apoyar orfanatorios, asilos u hospitales. No todo ocurría en los antes dichos teatros, el Morelos y el de la Primavera. Había otros espacios. Por ejemplo, el Salón Vista Alegre, que se localizaba al fondo del Callejón de Zavala. Ahí se presentaban zarzuelas, espectáculos del género chico, bailadores, cantantes, se proyectaban vistas, películas e incluso había una pista de patinar. Acudían, entre comillas, familias de buena sociedad o de buen tono, como se les decía en aquella época, pero también de la clase trabajadora. Otro lugar fue el Teatro, Salón y Biblioteca de la Sociedad de Obreros Católicos de Aguascalientes, ubicado en la calle de la Libertad,
que se empezó a construir en octubre de 1910 y tenía que ver con la acción social de la iglesia, donde se presentaban obras y grupos musicales como la Orquesta Típica de Obreros. Otro espacio era el Salón Teatro en la calle de Juárez, cuyo propietario fue Jesús Belaunzarán, inaugurado en mayo de 1911, mientras caía el régimen porfiriano. El Salón Teatro Actualidades, con espectáculos de zarzuela. El Teatro Carpa Estrella, en los años 20, de carácter provisional, en la recién abierta Avenida Madero. Para las muy gustadas proyecciones cinematográficas de la época del cine silente o cine mudo, el Salón Rojo, el Recreo, que estaba en la calle Juan de Montoro, la Sala Paté en el Callejón de Zavala, los ya mencionados Actualidades y Vista Alegre, el Teatro Cine Palacio en la Avenida Madero, la Sala París y otros como El Ideal, Avión en la calle Porfirio Díaz, hoy Álvaro Obregón, El Royal, Colombia, etc. Algunas salas eran meros jacalones. Las autoras Clara y Julieta mencionan a varios empresarios mexicanos y extranjeros, entre ellos a Federico Bouvi, que fue toda una época. Para las muy gustadas proyecciones cinematográficas de la época del cine silente, el segundo capítulo lo dedican a una amplia variedad de diversiones públicas para el solaz, alegría y esparcimiento de chicos y grandes, tales como prestidigitación, autómatas, maromas, vistas fijas cinematográficas, vistas fijas fantasmagóricas, vistas cinematográficas, marionetas y títeres, faquires, transformistas o escapistas, gesticuladores, ventrílocuos, enanos, cupletistas, bailarinas, pastorelas, corridas de toros, charlotadas y payasos, peleas de gallos, carreras de caballos, globos aerostáticos, música, desfiles y juegos artificiales, veladas artístico-literarias, bailes, audiciones, serenatas y conciertos en actos cívicos conmemorativos y en fiestas religiosas, el palo encebado, peleas de box, los populares espectáculos con animales y circenses, con malabaristas, trapecistas, contorsionistas, acróbatas, alambristas y pantomimas, etc. Los escenarios fueron la Plaza de Toros, el Buen Gusto y la San Marcos, el Jardín, Plazuela y el Tívoli de San Marcos, los alrededores de la estación del ferrocarril, la calzada Arellano, la plaza principal, el Parián, parques públicos e incluso en algunas calles de los barrios. También está presente el tema de los reglamentos, la censura, y para eso había inspectores. En ocasiones las autoridades del ayuntamiento prohibían tal o cual representación o bien multaban a la empresa por inmoral, por considerar denigrante e injurioso el espectáculo, por ejemplo, de cine, o bien prohibían bailes que incurrían en escándalos y en obscenidades. También se procuraba educar al público, por lo que se prohibieron los silbidos al interior de los recintos, usos y costumbres como traer tocados y sombreros altos, o fumar y platicar dentro del teatro o el cine mientras se presenta la obra o se proyecta la película, fueron hábitos que se fueron combatiendo, pues no dejaban ver a los demás y molestaban a quienes querían estar atentos al desarrollo del espectáculo. Las ideas que están presentes tanto en el teatro como en los demás espectáculos públicos, desde luego, son de divertir a la gente, pero también están muy presentes la idea de progreso y desde luego el proceso civilizatorio. En ese sentido, nos sugiere la lectura de los textos de Julieta y Clara, y desde el siglo XIX, pero también iniciado el siglo XX, México intentó entrar al concierto de las naciones civilizadas, siguiendo el sendero de la secularización, ya que puso su mirada en las naciones más desarrolladas de Europa. Desde luego, procuran contextualizar históricamente su narrativa y para ello dan cuenta de cómo era la ciudad de Aguascalientes a principios del siglo XX. En ocasiones aluden a referencias de lo que ocurría en la capital del país u otras partes de México, como Guadalajara. En este libro, las autoras Julieta Orduña y Clara Martínez recuperan una gran cantidad de pequeñas historias que se engarzan unas con otras,
en una densa trama de personajes, obras, géneros, en un periodo que va de 1900 a 1925, esto es, los periodos tardo-porfiriano en el amanecer del siglo XX, la borrascosa década revolucionaria en que se nota una baja muy notable de espectáculos teatrales y artísticos, quizás la excepción es el cine y la música que sí continuaron, y los primeros años del México posrevolucionario, en un periodo de mayor estabilidad política y de reconstrucción cultural del país. La delimitación espacial se circunscribe a la ciudad de Aguascalientes. En aquella época, esto es a principios del siglo XX, eran preponderantes las compañías de teatro, la ópera y la opereta, los compositores y la música italiana, todavía con reminiscencias del romanticismo europeo, que imperaba en sentimientos, que imperaba el sentimiento sobre la razón. Desde luego fue ganando terreno la zarzuela, el género chico, el teatro de revista y el teatro frívolo. Nunca pasó de moda espectáculos de dramas, comedias y sainetes que tenían el único propósito de divertir. En estos últimos géneros fueron frecuentes la presencia de compañías españolas y mexicanas. Mencionan trayectorias de los precursores, actores y gente de teatro locales, como es el caso de José Elizondo, Pepe Nava, o bien Casiano Rivera, mejor conocido como Elías Rivera, Antonio Leal y Romero, Ernesto y Enrique Alonso, Cachirulo, algunos de los cuales brillaron a nivel nacional. Y de mujeres, destacan el caso de Francisca Ruiz Esparza, Pachita, maestra de varios teatreros que descollarían ya avanzado el siglo XX. Aparecen a lo largo del texto fotografías de actores, de actrices, así como imágenes de programas de espectáculos que se publicaban en la prensa local. Y eso me parece es un acierto de las autoras que lo hayan puesto. Sumamente valiosos son las bases de datos que Clara Martínez y Julieta Orduña ponen a nuestra disposición en los anexos e índices que aparecen al final del impreso, al final del libro. De esta manera uno puede buscar con facilidad un muy completo listado de compañías dramáticas y líricas que visitaron Aguascalientes, los nombres de las obras que fueron puestas en escena y un largo etcétera. Esta obra es de utilidad no solo a los historiadores, también a quienes estudian arte y gestión cultural, actuación y artes escénicas, artes cinematográficas y audiovisuales, cine, música, sociología y antropología, letras hispánicas, comunicación e información, y a todo aquel interesado en la cultura, la vida cotidiana, las diversiones públicas y el mundo del espectáculo. En resumidas cuentas, esta obra está habitada por distintos espacios para las diversiones públicas, un tema fundamental, así como por compañías, empresarios, directores, actores, actrices, cantantes, críticos y dramaturgos. Quien sepa leer le sacará el debido provecho, pues algunas de esas diversiones y espacios ya no existen, pero otras se han transformado y modernizado y se mantienen en esencia. Importa, y eso lo tienen claro las autoras, recuperar ese legado, esa herencia y esa riqueza cultural que tiene Aguascalientes en materia de las artes escénicas. Felicito ampliamente a Julieta Carolina Orduña Guzmán y a Clara Elizabeth Martínez Gómez, autoras de Una aventura llamada Teatro y diversiones públicas, Aguascalientes 1900-1925. Será un referente obligado, como lo es su libro anterior. Y desde luego aplaudo al Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por haber acogido la idea y visto con buenos ojos la publicación en digital. Ojalá y se publique en impreso. Exhorto a las autoras a seguir investigando y escribiendo sobre estos interesantísimos temas. Invito a todos los presentes a leer este libro. Les garantizo que se van a divertir, pues es una lectura muy amena. Gracias a todos por su paciencia y su atención. Hay que prender el micrófono y voy a apagar este micrófono.
Ya, ya. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Clarita, Yuli. Es un honor realmente ser parte de este momento tan bondadoso, porque después de tantos años que se trabajó este libro, ahora ya ha dado a luz y está a disposición de todas las personas. Eso es maravilloso, de todos los estudiantes, de todos los creadores escénicos. Es maravilloso tener un material como este y poderlo consultar cuantas veces nos dé la gana. Es un material muy valioso desde muchos aspectos, desde el trabajo de ellas, que refleja también esa pasión por el teatro de Aguascalientes, por su historia, por su registro y por la información que contiene, tan valiosa también para nosotros los creadores actuales, para darnos cuenta de que nada es nuevo en el teatro y que nada se ha inventado últimamente, que todo ya existía, pero también nos confirma que podemos renovarlo también acudiendo a la historia, acudiendo a estos materiales que nos dan también muchos motivos para volver a reflexionar sobre cómo es nuestra sociedad. Hablando de la sociedad, porque bueno, a mí en particular me interesa ver el teatro como una herramienta de transformación social. Y bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo quiero comenzar diciendo que al leer el libro yo me encontraba con muchas sorpresas porque iba descubriendo muchos datos que no sabía, por supuesto, nadie sabíamos, y las autoras los fueron encontrando en múltiples fuentes. Ya el doctor Ramírez nos hizo una reseña muy precisa y muy amplia de lo que contiene el libro y de toda la riqueza que se encuentra, de cómo fue construyéndose y todo lo que abarca. Y cuando va uno leyendo, se va encontrando cosas muy interesantes, curiosas, atractivas, divertidas incluso también, como dijo bien el doctor, y bueno, lleno de sorpresas. Hay unas tan bonitas, tan enternecedoras, como otras tan escandalosas y sorprendentes. Me voy a referir a dos especialmente que tengo aquí. No son las únicas, son muchas, solamente quise tomar dos ejemplos. Había una crítica de un periodista que habló sobre unas funciones que se presentaron en ese momento y sobre la falta de público que justo en esas fechas se dio para una de las funciones. Y en esta nota decía que esta compañía, que se llamaba Carmen Martínez, porque era la dueña de la compañía, tuvo unas funciones que no fueron de todo satisfactorias. Decía la nota: las noches de función parecen de defunción. En una de las funciones que hubo más concurrencia hemos contado 23 personas, de las cuales eran tifo, o sea, es decir, entraban sin pagar, 8 ingresando por tanto a las cajas de la empresa Quevedo y compañía por lunetas, 15 pesos. O sea, imagínense lo que se contabilizaba en ese momento, y también nos deja ver que no siempre le ha ido bien al teatro, aunque la costumbre en Aguascalientes, según también se refleja aquí, era de acudir. La sociedad bien instalada, como se pudiera entender en ese momento, solía acudir al teatro porque era un acontecimiento, y ahorita ya no lo vemos tanto así, pensamos como que es algo muy superficial, y no, o sea, realmente el teatro es un acontecimiento profundo porque es una convivencia que no se da en otros lados, que no solamente es con los artistas o con la historia que te cuentan, sino con la gente que acude también y que comparte contigo la interpretación que va a dar de lo que sucede en la escena. Y entonces nos damos cuenta que pues no siempre ha habido miel sobre hojuelas en el teatro, y seguirá dándose. Eso depende de nosotros también, ¿no? Otra parte que me gustaría mencionar como ejemplo solamente, es algo que también mencionó el doctor, y a mí se me hizo muy curioso, que hubo de repente una propuesta de las compañías, del público, mejor dicho, del público, de cobrar $1 más a las señoras que llevaran sombrero
en el teatro porque no dejaban ver. Entonces decían, sí, se les cobra su entrada, pero aparte que paguen un peso por usar sombrero, y más si es grande, ¿no? Que paguen más. Entonces, cosas como esas que ahorita nos parecen curiosas, son lo que pueden encontrar aquí. Es bien divertido, es bien entretenido, no para uno de leerlo, y tan enriquecedor para quienes nos imaginamos todo este acontecer de aquellas épocas, con datos muy precisos, eso sí, con señales muy precisas, con fuentes estrictamente apuntadas, y que denotan muchas horas de labor de investigación. Comentaba yo con Clarita hace rato, o sea, que cuántas horas no se involucraron ahí metiéndose en el archivo histórico y buscando por ahí entre los documentos, y al final que resultara solo un parrafito de toda la información que recopilaron. Es muy loable y es mucho de agradecerse lo que han hecho también por nosotros al darnos esta información con esa precisión, que nos sirve no solamente a quienes nos gusta el teatro, a los estudiantes, sino también a los investigadores que van a seguir aportando a esta historia de nuestra ciudad y de nuestro estado para futuras prácticas y documentos. Hay cosas muy especiales que también nos resultan un poquito alejadas, que vale la pena identificar en la información que nos da el libro, y es, por ejemplo, acerca de la censura, como bien lo dijo el doctor también. Es curioso cómo la censura se fue transformando, y ahorita lo que parecería no aprobado, pues puede ser muy cotidiano, cuando en ese momento el hecho de hablar de un tema o de mostrarse de cierta manera en un escenario o de moverse incluso, o sea, de hacer movimientos especialmente en un escenario, fueran motivo de escándalo. Esa parte de la censura moral que parece que en nuestra sociedad actual todavía por ahí sobrevive, en menor tamaño, por supuesto, pero que todavía se da, y que en esos tiempos no puedo imaginarme cuánto podría pesar, al grado de cancelar las funciones o temporadas, ¿no? Y también la censura política, que eso es algo de lo que vamos a adolecer toda nuestra historia y que con la que tenemos que seguir lidiando. La censura que se dio por esos tiempos de tanta revuelta, pues era principal para poder actuar en lo político de aquellos momentos. O sea, si no hubiera existido ese régimen opresor, no se hubiera dado esta transformación, y el espectáculo, entre ello el teatro, pues servía ya fuera como válvula de escape o como manifestación de la inconformidad, y eso definitivamente tiene que seguir existiendo durante toda la vida que tenga el teatro, porque para eso está hecho, porque tiene una razón de ser. El teatro tiene que salir a decir las cosas, y si es afuera de los teatros también, mucho mejor. Otro dato interesante que a mí me pareció interesante, bueno apuntar, fue acerca de las cuotas, o sea, cómo se establecían estas cuotas de impuestos municipales, en las que por el tipo de espectáculo te cobraban una cantidad. O sea, si era una zarzuela te cobraban 3 pesos, si era una prestidigitación 1 peso, o sea, especialmente. Ahora estamos adoleciendo de un sistema de legislación del espectáculo que carece de muchas cosas y no nos permite hacer una labor buena. Nuestro código municipal actual no contempla espacios culturales, y eso es lamentable. Ya no digamos las cuotas, o sea, no contempla. O sea, si tú quieres poner un foro teatral, un foro de eventos artísticos, tienes que adaptarte a hacer una cafetería, o hacer un centro de espectáculos, o hacer un bar, o otra cosa, pero no hay una categoría en nuestro código municipal como espacio cultural, y eso es muy lamentable. O sea, ¿dónde se perdió? Pues en estas épocas de la revolución definitivamente se fue transformando, y se perdió, se quedó ahí y no se ha podido recuperar. Esta información también nos habla de las costumbres sociales, morales y políticas de la sociedad de aquellos años, aún
con el acento del conflicto bélico, porque eso fue un detonante. En esta parte de la historia que las autoras trabajan, es muy importante entender que la revolución, o sea, no afectó solamente en lo político, sino en todo. Y el teatro por ahí carecía de mucha presencia durante estos años. Fue cuando menos funciones hubo, cuando menos espectáculos se daban, y eso también tenemos que atenderlo porque nos preguntamos qué pasaría si actualmente sucediera algo similar, o bueno, comparable, no similar, algo comparable. ¿Cuánto nos afectaría y qué tan preparados estamos para enfrentarlo? También desde nuestra labor de artistas. Y bueno, todo este análisis, no quisiera extenderme, pero todo este análisis es tan interesante que no nos resta más que también recomendar, no solamente este volumen, sino el anterior que tienen las autoras y que vale la pena también explorar. Ese también está por ahí en la biblioteca, está en algunos lugares donde lo pueden ubicar ustedes y vale la pena también consultarlo como un preámbulo a todo lo que se van a encontrar en este. Y eso también nos va a crear más ánimos de esperar un siguiente capítulo. Ya sé que no va a ser fácil para las autoras, me van a decir, uy, sí, como si fuera tan fácil, ¿no? O sea, sí, ya, en una semana lo hacemos, no. Ni que fueran enchiladas, no. Se hace que, pero por ahí debe de quedar también la inquietud de seguir explorando la historia y seguir registrándola, así como lo hacen ellas, de lo cual estamos pues somos bien afortunados en Aguascalientes. Yo, que sepa, son muy pocos las personas que investigan el teatro y que se dedican a registrar todo lo que sucede. Es muy difícil y como Aguascalientes está tan concentrado en la ciudad, pues para ellas se ha sido pesado, pero ha sido posible y eso hay que valorarlo muchísimo. A mí en particular, bueno, yo nomás quiero cerrar con algunos cuestionamientos que me surgieron a partir de esto, algunos ya los he dicho, pero me quedaron todavía muchos más, como el saber qué pasó después de estos 25 años que se mencionan aquí, qué pasó con cosas como el teatro obrero, que es tan interesante cómo se formó en Aguascalientes y que si lo vemos ahorita parece como si nunca hubiera existido, porque en las aulas leemos acerca de Brecht, de Piscator, pero no leemos acerca de nuestros obreros y los que hicieron teatro obrero en Aguascalientes. Entonces ahí hay mucho todavía por aprender. Sí. Y otra pregunta que quiero yo dejar ahí en el aire es, ¿por qué también actualmente los periodistas no se atreven a hacer crítica del espectáculo? Es bien interesante y yo sé que es bien difícil, porque tenemos una piel bien delgada los artistas y todo nos quema, tenemos que usar bloqueador para que no nos quemen las críticas y no nos gusta, entonces todos se enojan, unos se enojan con otros, no todos, unos se enojan con otros, nomás porque ya dijeron algo que no les gustó, ¿no? Pero creo que la crítica puede ser muy positiva y nos puede hacer crecer bastante. Entonces, si nos abrimos un poquito más a la crítica, creo que el teatro también puede verse enriquecido. Y por último, la cultura de este público de Aguascalientes, ¿qué tanta la hemos dimensionado para poderla masificar? Como en ese momento se veía una costumbre de ir al teatro, ¿por qué ahorita no podemos lograr que se haga? Porque ¿en dónde se perdió esa inquietud de la gente, de la gente común y corriente, de asistir al teatro, cuando sí hubo un momento en el que había gente para ir a ver danza, a ver teatro, a ver conciertos, y ahora parece que solamente algunos tipos de espectáculos los tienen, espectáculos masivos, bailes populares y todo esto, parece que sí lo tienen, pero el teatro adolece mucho de los públicos. Si en algún momento Aguascalientes fue mencionada, según me cuentan algunos maestros que tuve, en algún momento como la Atenas de México, ¿no? Así románticamente le llamaron en algún momento así, y por qué ahora ya no podemos presumir tanto de que el público en Aguascalientes está muy cultivado en estos fines.
Y bueno, pues solamente quiero invitar a las generaciones de estudiantes, a los creadores, artistas, a que consulten este libro, porque nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos explorado también ya tiene un antecedente en nuestra ciudad. Alguien lo hizo, alguien hizo algo parecido. Y eso nos va a ayudar, como les dije en un principio, a renovar también nuestro teatro, nos va a ayudar a ser mejores. Yo creo que el descubrir la historia pues nos ayuda a reproducir la parte buena y no reproducir la parte que nos afecta, obviamente. Y felicitar por último a estas autoras, grandes amigas y grandes investigadoras, gente muy preparada, muy apasionada de lo que hace, Clara Martínez y Julieta Orduña, que son de mi total respeto y admiración. Muchas gracias a ellas y muchas gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Muchas gracias a los maestros Luciano, al maestro Martín. Se ve que nos quieren mucho y valoran nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, que de verdad lo hacemos siempre con mucho cariño y amor hacia el teatro. No me voy a tardar mucho porque el tiempo apresura, pero voy a leer esto rápidamente. Mi participación va a ser acerca del capítulo 1 del teatro y mi amiga y compañera Clara Martínez lo hará de diversiones públicas. Este libro es la continuación de una serie histórica que tiene dicho título. El primero fue en el periodo del siglo XIX. Aquí hago un reconocimiento al maestro Edgar Ceballos, editor de escenografía, quien nos impulsó a las dos autoras a realizar esta investigación, la cual dio frutos en el año 2006 y 20 años después surge esta segunda parte, la cual inicia en el siglo XX, pero comprendiendo solamente 25 años, de 1900 a 1925. ¿Por qué solamente este periodo? Consideramos que al avanzar la historia, la información se va acumulando, ya se tienen más documentos por la cercanía del tiempo y nuestro propósito es que quedara lo más completa posible. En este libro, a diferencia del anterior, no se hizo temático, en el caso del capítulo 1, teatro, sino cronológico a manera, bien lo decía el maestro Luciano, de crónica. También lo consideraba así como un tipo anuario que llevara al lector o investigador por el transitar del quehacer teatral. Se inicia por mostrar las diversas presentaciones que se dieron del espectáculo de ópera, de zarzuela, el llamado género chico, que es un formato breve de la zarzuela en formato de un acto, contrapuesto al género grande, que es de mayor duración. También aparecen las compañías que trabajaban libretos dramáticos, como la cómico-lírico-dramático Martí y Calvo. Esta compañía trabajó de 1900 a 1904. No era complicado trabajar tanto tiempo, ahorita los grupos duran 1 o 2 años, en aquellos momentos a veces duraban hasta 20 años. En el siglo XIX mencionamos a la maestra Julia del Humo de Volado con su compañía infantil, que duró 20 años, imagínense ustedes. Bueno, esta compañía Martí y Calvo duró 4 años. La actividad teatral seguía prosperando con la asistencia del público, sobre todo en el Teatro Morelos, que era un espacio adecuado para sus presentaciones. Sobre todo iban compañías foráneas y traían un gran aparato escénico propio para lucirse en algún teatro. Todo esto se colapsó al entrar los albores de la Revolución Mexicana y en todo el país hubo una crisis de ausencia de eventos teatrales y artísticos. Aún así, varias compañías se resistían a este cambio social y político y se registra en junio de 1910, plena efervescencia, la compañía de ópera, opereta y zarzuela Carmen Leal, con La Tempestad. El público asistió y fueron aplaudidos y ovacionados. En este periodo se inició la construcción de un local en la calle Libertad destinado como teatro salón y biblioteca
auspiciado, y aquí entran los obreros, por la Sociedad de Obreros Católicos. Esto por el movimiento social que ya imperaba en el país. En 1915 en Aguascalientes no se tenía, aquí es bien importante porque estuvimos hurgando y ¿cómo es posible que no haya nada? Y no, en 1915 en Aguascalientes no se tiene registrado ningún evento de corte teatral, 1915. Sin embargo, sí hubo algunas diversiones públicas como fue el cine en el Teatro Morelos. Ya hubo algo. Mencionar que durante este periodo de 1900 a 1925 figuraron en el teatro artistas de talla nacional como Evangelina Adams, Amparo Romo, Joaquín Cos, Andrés Bravo, Victoria Salas, José Argüelles y la familia Soler. Desgraciadamente no tuvimos la presencia de la gran Triplé, María Conesa, la Gatita Blanca, no la tuvimos en Aguascalientes. En este libro, además de la crónica y el relato, se encontraron algunos carteles, programas de mano y fotografías de personajes ilustres, precursores del teatro y originarios de Aguascalientes. Por eso elegimos a ellos. Algunos de ellos, José Francisco Elizondo Sagredo, J.F. Elizondo, escritor, periodista, poeta y actor teatral, y usó el seudónimo de Pepe Nava o de quién, con K. Considerado por Enrique Alonso Cachirulo el más temido y leído de los epigramistas. Epigrama es una composición breve de naturaleza sátira o festiva. Una de sus obras más representativas difundidas en el país, de J.F. Elizondo, Chin Chun Chan, la cual se presentó por la compañía Hunda en 1908 en Aguascalientes. Recordamos Chin Chun Chan, producida por nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, y en ese momento decían, es la primera vez que se presenta Chin Chun Chan. Alcé la mano y les dije, fue en 1908. ¿Cómo? Pues sí. Aunque no tuvo el éxito que tuvo aquí la compañía de la UAA, no les fue muy bien con la compañía Hunda. Una mujer que se destaca en este libro por su labor altruista por el teatro fue nuestra maestra Francisca Ruiz Esparza, conocida como Pachita, quien desde la docencia dirección fue la inspiradora e impulsora de varios de sus alumnos en su Academia de Arte Teatral. ¿Cómo la ven? Hasta academia tenía la maestra. Figuraron en su academia Antonio Lari Romero, el maestro Elías Rivera, ambos actores y directores, el primero promotor de un teatro clásico y universal, el segundo de un teatro popular. Dichos personajes también fueron inspiradores de otros artistas que se proyectarán en el próximo tomo de la historia del teatro. A ver cuándo, ¿verdad? Se escribe también del género de revista política y teatro obrero. Bien interesante esto, porque en 1922 fue considerado el año del sindicalismo teatral mexicano y se pretendía rescatar a los obreros de la ignorancia a través de la prensa, conferencias y representaciones teatrales. Se formaron grupos con este fin y uno de ellos fue la Compañía de la Unión de Mecánicos, bajo la dirección de Zacarías Alférez. Y el beneficio de la función era para la construcción del mercado Terán. Ellos tenían siempre un objetivo, no era nada más presentar la obra, sino también un beneficio a la sociedad. En ese momento se estaba construyendo el mercado Terán, imagínense ustedes de qué tiempo estamos hablando. De los precursores de este movimiento político y sindical, por supuesto, fue don Elías Rivera, y él tenía un cuadro antes del Hamlet. Aquí yo no sabía eso, pero él, antes del Hamlet, tenía su cuadro artístico Emancipación Obrera y presentó la obra El 1 de mayo, otra de las obras Sin Patria, El condenado a muerte. Otro cuadro artístico de Emancipación Obrera estrenó Tierra y Libertad, apoyando a los presos encarcelados en Estados Unidos. Y curiosamente los espectadores, en su mayoría, ojo, fueron mujeres. Aproximadamente 80 compañías de drama, de ópera, de zarzuela durante 1900 a 1925. ¿Fueron pocas? No lo sé. Yo creo que fue un buen número porque les comento, estas compañías
venían constantemente, 1900, 1910, o sea, iban presentándose, entonces se contabilizaban 80, distinguiéndose las más continuas aquí en Aguascalientes: Labrada, Vargas y González, Benavides, Martínez Villaseñor y López Solano. Ya para finalizar, actividad constante, aunque con pausas durante el periodo revolucionario. Personajes locales surgen a beneficio del quehacer teatral y el movimiento obrero. Y solamente agradecerles pues a ustedes que están aquí presentes, a estudiantes, nos da mucho gusto, maestros, que impulsan que estos jóvenes pues rescaten todo esto del quehacer teatral, ya sea como ejecutantes, ya sea como historiadores. El maestro Luciano mencionaba varias profesiones que les puede interesar, varios profesionistas, y sí, finalmente es para todos. ¿Qué puedo decirles yo? Este libro lo hicimos con el corazón, mi compañera, amiga Clara Martínez y su servidora. A mí me hubiera gustado mucho que estuviera el maestro Edgar Ceballos, porque él fue el que nos inspiró a hacer esta historia teatral y que inició en un siglo XIX y vamos perfilándonos hacia más del siglo XXV, del siglo XX hacia un 25 años. Gracias por apoyar esta literatura, digo yo también, parte de la historia de Aguascalientes. Y ya tienen ustedes a su mano el libro, por ahí les van a entregar ahí sí, ya lo tienen, ¿verdad? Húrguenlo, ráyenlo si quieren, imprímanlo, circúlenlo y, ¿por qué no?, critíquenlo. Gracias. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, me escucho clara. Pues yo creo que yo quiero contarles parte de la anécdota de hacer el libro. Así como ustedes, tenemos un punto en común, casi la mayoría de los que estamos aquí, y es el amor al teatro. Échenme la manita, ¿quién no tiene amor al teatro? Bueno, los que tienen amor al teatro, y justo estamos festejando con parte de esta presentación al Día Mundial del Teatro. ¿A quién le gusta el teatro? Porque todos estamos para y por el teatro, por lo menos hoy, y festejando el teatro. Esta es una manera, una de tantas formas en que lo podemos hacer. En la carrera de comunicación, pues, tuve que defender a capa y espada, hacer una tesis que hablara sobre la historia del teatro. Me decían, ¿y por qué el teatro? Lo único que se me ocurrió decirle a mi maestra, la tutora, porque yo me gradué con un video documental sobre la historia del teatro. Le dije, ¿y por qué no? Aquí yo también quiero comentar que también yo tuve esa… Igual Julie se tituló con una revista. Decían que el teatro no era comunicación y miren, vean nomás ustedes. Bueno, y es lo que venimos a hacer aquí, en esta casa de estudios, de donde salimos, por lo menos yo hace 30 años este año, y hace 30 años decidí que, bueno, yo así como ustedes, hacía teatro, pero la pequeña diferencia es que yo lo hacía desde los 5 años, ya la prepa y la universidad no me permitieron seguir haciendo la ejecución en las tablas de teatro, y dije, bueno, pues si ya tengo la herramienta de una carrera, la voy a tomar para hacer el teatro ahora a mi forma. Y entonces tomé, así como estas banderas, tomé la bandera de hacer la difusión del teatro, porque también creo que alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y entonces, en este amor profundo por el teatro y en esta profesión que decidí estudiar, pues hice una combinación para mí hoy perfecta, porque entonces, a sabiendas de lo que es y lo que significa estar y hacer teatro, pues ahora lo difundimos. Hice un video documental, ya los invitaré de veras, porque este año cumple 30 años ese video con el que me titulé, en donde algunos de sus maestros salen de chiquillos, así como ustedes, estudiando teatro. Y entonces vamos a tener esa vista muy pronto para que conozcan un poquito. Y bueno, el maestro Edgar Ceballos dice, ¿por qué no hacer un libro?
Ay, pues ¿por qué no se me había ocurrido? Pues porque… Y entonces te pareciera que hacer un libro es la cosa más complicada. ¿Qué creen, si es cierto? Sí, claro, porque no es sencillo. Así es, por respeto a maestros y a doctores como él. El reto era mayor, era mayúsculo, porque entonces, híjole, pues estaremos a la altura, al nivel, pues no sé, pero ganas sí tengo de hacerlo y le echamos todas las ganas, pero a veces no es necesario echarle todas las ganas, o sea, no es suficiente, digo. Creo que se necesitaba más, pero en el camino fuimos encontrando maestros que nos fueron llevando de la mano, como el maestro Edgar Ceballos, que respetadísimo y amadísimo maestro, que empezó a hacer esto y que lo hizo con una editorial independiente. Y sí, va para él este aplauso, porque creo que él fue el que dijo, pues es que un video es tan efímero como que ya lo vi, ya me sigo con mis cosas, y un libro no. Un libro lo puedes seguir teniendo, y bien dice el maestro, el doctor, que pues, ojalá lo tengamos en físico, esperemos que sea lo que siga, pero por lo pronto lo tenemos en digital, consúltenlo, es de ustedes. Esta iniciativa por empezar a generar la información se hizo completa, lo que fue siglo XIX, porque empezamos, el periodo original del libro que íbamos a hacer, que nos propuso Edgar Ceballos, justo es 1900-1925. Maestro, pero resulta que el Teatro Morelos es antes, es en el siglo XIX, ¿nos podemos ir poquito atrás para investigar atrás? Y entonces fuimos como el cangrejo, para atrás y para atrás y para atrás, pues anda, que empezamos a ver que desde pues 1735, que se empezó a, o sea, 36, que se empezó a edificar la catedral, empezamos a ver las primeras manifestaciones teatrales de los comerciantes de la época, y entonces había registros de eso. Entonces, pues desde ahí nos arrancamos. Yo me acuerdo perdón, Clarita, de que llegamos hasta los chichimecas. Bueno, dijo, ya ya párenle de ser reversa, mami. O sea, no, o sea, teníamos que seguirle, o sea, teníamos que acotarnos, que es parte de una metodología de investigación, acótalo a tu periodo. Entonces, bueno, obviamente vas aprendiendo. Y esto se los cuento solo por una razón, chicos, toda esta parte anecdótica. No vean lejana la posibilidad de que ustedes narren la propia historia de lo que están haciendo tanto ustedes como sus compañeros. Esperemos seguir nosotras eternamente para seguirles los pasos y para llegar al punto en donde narremos lo que hoy están haciendo o lo que van a hacer el día de mañana. Pero va a llegar un momento en que pues necesitamos relevos, y aquí están sentados algunos de estos relevos. Eso espero que de veras puedan tener la posibilidad y este gusto, pues les quiero contagiar el gusto. Lo decían los dos maestros, los que nos comentaron el libro, de veras, qué interesante fue ver en unos periódicos, unos legajos gigantes de periódicos, ver información de, mira, no manches, cómo se divertía la gente. Ese es, o sea, cómo empezaban, o sea, todo empezó por la historia del teatro, porque el teatro es lo que nos mueve. Pero ¿qué creen? Todas las diversiones públicas que vienen en el capítulo 2, tanto del primer libro como del segundo, la pequeña diferencia son los periodos de tiempo, pero las diversiones públicas las tuvimos que meter sí o sí, porque eran parte de lo que la gente buscaba, de una manera de entretenerse. Entonces, pues fue muy revelador encontrarnos con datos curiosos como lo que decían del sombrero, gente que en algún hotel que también se prohibió la entrada a actores. ¿Por qué? Pues porque no pagaban, porque no les iba bien y pues iban en la madrugada y ya no pagaban. Entonces había un letrero en un hotel en donde estaba ya prohibida la entrada a actores, ¿no? Entonces dices, híjole, o sea, cositas y detalles que nos fueron llenando y nos fueron cautivando y entonces nos fueron interesando, y así con el mismo interés conforme lo fuimos encontrando, quisimos también narrarlo, pues. No quisimos hacerlo pues tan técnico como pudiera hacerse una publicación histórica. Sin embargo, dijimos, vamos a hacerlo platicadito. Y así está el libro, platicadito en la medida que se va pudiendo, y obviamente ya al final concentramos toda la información para todos aquellos que quieran profundizar, que quieran esquematizar, que quieran analizarla. Tenemos el material también para ellos, pero para todos los que podemos y queremos estar haciendo
estas referencias históricas. Me tocó ir a la Muestra Nacional de Teatro en Cancún este año y un exponente hablaba del teatro en Aguascalientes y lamentablemente pues nada más oímos que dijera, pues hay solo 3 teatros y 2 escuelas de teatro, ¿no? Y dices, es lo único que puedes decir del teatro de Aguascalientes. Y yo ahí, ¡ay! Tenemos que conocer más, chicos. A veces no nos damos cuenta, a veces pensamos que el teatro empieza conmigo, ¿no? Incluso nosotras decimos con esos libros. A lo mejor no empieza, obviamente no empieza desde que lo investigamos y lo mencionamos, sino mucho más atrás. Ya no lo acotamos tan atrás, pero porque nos teníamos que restringir a los periodos correspondientes, pero hay que conocerlo. Yo sí, la verdad, los invito a que conozcan sobre el teatro, sobre lo que estaba pasando en aquel entonces. Yo, en este libro, mostramos cómo se divertía la sociedad de Aguascalientes en 1925, y nos permite entender cómo era esta sociedad. Era activa, sociable, con el gusto por el entretenimiento. Y esto, ojo, les sirve también a ustedes para que conozcan también a su público. En la medida que íbamos viendo, incluso la gente que escribía en los diarios, eran muy agudos, y bien dices, Martín, o sea, creo que se necesita también esta agudeza, porque pues había cosas que se tenían que decir y se dijeron, y esas son las que nos rescatan hoy la valiosa historia que estamos narrando en este libro. Y bueno, teníamos espacios de convivencia, y a mí me encantó ver esta época, porque así como hubo una revolución, aquí en Aguascalientes hubo una pandemia, y aquí lo asocio. ¿Cómo paramos? ¿Cómo se paró todo, incluyendo la cultura, para dar paso a un acontecimiento en su momento político? Lo hago en referencia epidemiológico el otro, pero ¿cómo paras? Pero ¿cómo sigues? ¿Cómo puedes retomar tu seguir en este andar, en este camino? Y en este libro es como lo vemos, cómo hubo actividades que no pararon, como fue el cine, y otras que se fueron incorporando poco a poco a pesar de todo esto que se estaba viviendo. Y entonces lo vamos descubriendo en el libro, vamos viendo que la gente sigue necesitando de estos espacios de convivencia, de que pueden convivir también, lo veía, Martín lo decía, con los costos. Pues sí, los costos no eran para todos, y entonces pues de todas las clases sociales se daban la oportunidad de ir, y se estaban dando estos espacios, estos momentos de compartir. Vimos que el circo, bueno, primero en esta parte tecnológica, pues el cine fue el boom y en sus diferentes vistas, pero el circo acaparó en este periodo gran parte de las diversiones públicas, y una de las cosas que nos muestra del público es de que la sociedad era alegre, familiar, y pues les gustaba el espectáculo. Y imagínense que también había circos que llegaban en su tren, o sea, en el tren, pero con el nombre del circo, vámonos. O sea, eso creo que ni hoy lo vemos, ¿no? Y eso son cosas y son registros que quedan para la historia. Son, pues, muchas cosas las que se pueden decir hoy del libro. Creo que ya lo estuvieron acotando todos. Yo con lo que quiero estar cerrando, porque ya estamos viendo que los tiempos ya se nos va, es que esto es un testimonial de lo que se hacía en Aguascalientes en aquellos ayeres, de nuestros bisabuelos, en el caso de ustedes, de aquí de Aguascalientes. Los invito a que lean el libro, que lo exploren, que vean las infinitas posibilidades que un artista tuvo y a los cuales se enfrentaron para seguir haciendo lo que su pasión dictaba. Si de veras este amor tan profundo que tienen al teatro lo siguen llevando a cada día de su vida, quiero que conozcan muchas de las historias que se narran de la gente que dio todo y más a lo que le apostó.
llámese música, llámese teatro, evidentemente, llámese circo, acrobacia, prestidigitación, todas, véanse en cada una de esas personas y de veras, wow, es el amor, el de que a pesar de que pasaron cosas relevantes para México en ese momento, ellos siguieron. Y bueno, es esta curiosidad de poder también seguir con la historia, generar su propia historia y después narrar su historia. Ojalá que de veras este libro les pueda dar esta herramienta, que sea una curiosidad que puedan explorar. Sí se puede, aquí está el resultado y bueno, tenemos ya el deber moral de seguir con el siguiente capítulo, no tardarnos 20 años, creo que ya les decía que ya la vida no nos van a visitar en la no nos va a dar la vida para otros 20, tardarnos 20 más, sin embargo creo que hay que hacerlo y bueno, ojalá que sean testigos fieles y lleguemos también a narrar la historia de cada uno de ustedes, que estén en los siguientes capítulos, pero hagan su propia historia de teatro, eso es a lo que los quiero invitar esta tarde. Y difúndanlo y ahí está Escena, que es la voz viva del teatro hoy, está a su disposición para cualquier actividad que lleven a cabo, ahí la difundimos. Y bueno, un placer tenerlos, chicos, a todos y a cada uno de ustedes, y ustedes son este semillero de la futura generación de teatristas, así es que bravo por ustedes también. Gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, por compartirnos su experiencia. Yo creo que como todos ustedes, yo también estaba muy emocionada y quería que esto continuara y continuara y continuara. Desafortunadamente el tiempo pues apremia y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, yo con gusto le daría espacio aquí, pero por lo mismo del tiempo, pues no va a haber este espacio. Sin embargo, después al terminar, yo creo que con todo gusto estarán disponibles para sus preguntas. Gracias. Bueno, sin más por el momento y antes de dar el cierre, entregaré algunas constancias de participación. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación, otorga la presente constancia a Luciano Ramírez Hurtado por haber participado en la presentación del libro Una aventura llamada Teatro y Diversiones Públicas 1900-1925. Igualmente a Martín Octavio Layune González, Julieta Carolina Orduña Guzmán, y Clara Elizabeth Martínez Gómez. Muy bien, entonces, pues sin más por el momento, terminamos esta presentación del libro. Les agradecemos a ustedes, asistentes y participantes, que nos hayan acompañado en esta presentación y pues comentarles que constantemente están estas presentaciones los jueves para que estén al pendiente. Les invitamos a acercarse al texto presentado que pueden descargar electrónicamente en formato PDF desde el sitio libros.a.mx, el cual, como ya se mencionó, se encuentra en acceso abierto. Estén pendientes del resto de nuestras actividades en nuestros sitios oficiales. Y pues chicos, no dejen de hacer teatro, luego quizás investiguen sobre ustedes. Muchas gracias.